mayoría de los mexicanos es reconocida en todo el mundo por su originalidad. Nuestra cultura está formada por un bagaje megacultural que a lo largo de los siglos nos ha representado con nuestras danzas, música, artesanías, patrimonio cultural de todo tipo y de haber recibido la llegada de diversas culturas de todos los puntos cardinales del planeta. En nuestro programa Ancestros reconoceremos a personas de la sociedad mexicana con el fin de apreciar y respetar la particularidad e individualidad que tenemos para reconocer a los demás, ya que el ser mexicano va más allá del haber nacido en México. Implica reconocer nuestra verdadera identidad y fortalecer lazos fraternales en cada uno de nosotros, honrando a nuestros ancestros y conociendo nuestra historia familiar. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su programa Ancestros. En esta ocasión nos encontramos con Ania Quijano Arroyo, quien de su línea materna, su abuelo, el doctor Rodolfo Arroyo Llano, quien escribió un libro de su bisabuelo, Manuel Zeta Gómez, que fue gobernador y comandante militar de Nuevo León durante la intervención francesa. Pues Ania prácticamente es la que nos va a contar la historia de esta persona tan importante para nosotros en México. Muchísimas gracias, Yuri, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir aquí pues un poquito esta información que principalmente yo cuando platicábamos acerca de estos programas que tú estás haciendo y me comentabas, oye, ¿conoces a alguien de quien pudiéramos hablar? Y yo no pude evitar pues inmediatamente traer a la mente a mi abuelo el doctor Rodolfo Arroyo Llano, que fue pues un hombre médico, investigador, que a mí me gustaría después que pudiéramos hacer un programa específico de él, porque es todo un personaje. Fue presidente de la sociedad. Fue presidente de la Sociedad de Geografía, Historia y Estadística de Nuevo León en 1970. Y fue un asiduo investigador, le tocaron vivir muchas diferentes experiencias, pero en algún momento él lo que rescata o trae a colación cuando decide hacer este libro y hablar de su bisabuelo, don Manuel Zeta Gómez, porque a él le toca escuchar las historias de parte de su tío, ¿sí?, que hablaba pues de estas vivencias todavía para ellos cercanas de estas épocas aciagas de la intervención francesa, pues todo lo que nosotros hoy escuchamos acerca de Benito Juárez, de cómo nos constituimos como ya una república independiente, o sea, todas estas historias, incluso la época de Santa Anna. Este personaje es un abogado, es don Manuel Zeta Gómez, es un abogado que tiene éxito en su profesión, que incluso destaca participando como diputado y es un diputado constituyente, de los diputados constituyentes, tiene cercanía con quien en ese momento fuera también gobernador, Vidaurri, que pues bueno, este primer comandante también, gobernador y comandante militar de Nuevo León y Coahuila, ¿sí? Pero llega un momento en el que empiezan a haber diferencias de opiniones y Manuel Zeta Gómez tiene que irse y sale de Nuevo León y va a Bronzeville. Y es ahí en Bronzeville donde conoce a Benito Juárez. Entonces podríamos decir como que wow, o sea, ¿quién te diría en algún momento de tu vida cómo es que un evento en donde tienes que dejar tu tierra y pareciera que esto es el fin de uno, el fin y no sabes qué va a pasar y de pronto se encuentra estando en Nueva Orleans y se encuentra participando en esta junta revolucionaria que se empieza a gestar desde Bronzeville con Benito Juárez? Así que ahí entabla una gran amistad con Benito Juárez y empieza el tema de la intervención francesa y que llegan Maximiliano y Carlota y toda esta vorágine. Benito Juárez tiene que salir de la capital y en esta salida de la capital llega a Monterrey en 1864 y llega y se hospeda en casa de Manuel Zeta Gómez. Pues resulta que su esposa estaba embarazada en ese tiempo
Y hay alguien que nosotros aquí en Monterrey conocemos muy bien, y tú sabrás, el doctor Gonzalitos, el que todos conocemos a Gonzalitos. Bueno, pues él ya estaba aquí en Monterrey, amigo de Manuel Zeta Gómez, y es a Gonzalitos a quien le toca atender el parto aquí en Monterrey. Aquí nace el último hijo de Benito Juárez, estando pues hospedados aquí en casa del bisabuelo de mi abuelo. Qué interesante, sí. Entonces son estos momentos que nos toca pues compartir con personajes importantes de la historia, y incluso en algún momento llegan a decirle a don Benito, mientras estaban en una comida, pues él iba a ir a las 3 de la tarde a la casa de gobierno, y le dice, no salga porque lo quieren asesinar. Y él dice, pues no, yo todos los días salgo a las 3 de la tarde, es que ya saben que sale a las 3 de la tarde. Yo voy a salir a las 3 de la tarde. Y entonces salen en esa comitiva, y va también don Guillermo Prieto, y va Manuel Zeta Gómez, y van ahí caminando con Benito Juárez. Y en esos años, suena raro, pero pues bueno, en esos años pues era común que los caballeros incluso fueran de alguna manera del brazo, iban del brazo. Y hablemos que en ese tiempo Manuel Zeta Gómez tendría alrededor de 51 años, Benito Juárez alrededor de los 58 años. Entonces iban acompañándose, y de pronto se escucha desde un tejado un balazo, y entonces pues algunos pues inmediatamente empiezan y huyen. Claro, sin embargo, corre. siguen caminando así del brazo tanto Manuel Zeta Gómez como don Benito. Y dice la historia que don Manuel Zeta Gómez le dice a don Benito, corra, corra, y él se mantiene caminando a su lado. Y ya llegando a la casa de gobierno le pregunta a don Manuel, ¿por qué no corrió? Dice, si el gobernador de Nuevo León no corre, el presidente tampoco. Entonces, wow, a lo mejor es una pequeña pues anécdota, pero que pues habla del talante de estos dos hombres, ¿no? Aguerridos, que se mantienen firmes en un ideal, y se gesta un encuentro entre Vidaurri y Benito Juárez. Vidaurri quería el encuentro y no se daban las condiciones, hasta que finalmente se dan las condiciones, tienen un encuentro muy breve de 15 minutos, y por alguna razón que muchos no se explican, Vidaurri en ese momento no captura a Benito Juárez. No sabemos por qué, pero sí están en ese momento, pues las tropas de Vidaurri eran muchísimo más numerosas que el contingente con el que estaba viajando Benito Juárez, y sin embargo no sucede, tienen ese encuentro, no se ponen de acuerdo, y lo que sí es que Benito Juárez dice, vámonos a Saltillo, y ahí se va hacia Saltillo, logra llegar a Saltillo, y estando allá en Saltillo decide separar Nuevo León y Coahuila, y entonces confiando en su amistad, confiando en la lealtad que don Manuel Zeta Gómez tenía para con él, pues en algún momento se hace la designación, o queda la designación para que don Manuel Zeta Gómez sea el gobernador de Nuevo León. ¿Cómo vivieron? Yo me imagino que les ayudó mucho a su vida personal y profesional, ¿cómo ustedes sintieron como familiares de alguien tan conocido y distinguido, ¿verdad? Aquí en Nuevo León. Aquí en Nuevo León. Pues mira, yo creo que tengo que hablarlo en función de mi abuelo, porque pues, el parentesco en realidad es lo más cercano es para mi abuelo. O sea, yo creo que él lo que quería es precisamente dar a conocer y rescatar a este personaje ilustre, Manuel Zeta Gómez, diciendo, pues es un personaje importante en estos breves momentos. Incluso a él, ahorita a propósito de que estamos en pandemia, a él le toca dentro de ese segundo momento de gobernador, entre 1866 y 67, también hay un brote de cólera aquí en Nuevo León. Hay una pandemia, y precisamente es parte de donde el mismo doctor José Eleuterio González, o Gonzalitos, pues forma parte de este grupo y de este gabinete de salubridad, en donde pues también se nos refiere aquí en el libro algunas de las medidas de salubridad que se toman: evitar aglomeraciones, evitar estar en lugares muy cerrados, que haya mucha ventilación. Muy parecido, pero se toman acciones. Y también dentro del mismo pues le toca en el gobierno, mientras él está, Manuel Zeta Gómez, se hace la inauguración, por ejemplo, del Casino de Monterrey.
Y entonces empezamos a hacer conexiones de eventos o de sucesos que yo creo que todos nos encanta, o nos llena de orgullo saber, oye, un familiar mío estuvo ahí, tuvo participación. Claro. De alguna manera es como que estuvo él y entonces estuvimos todos, ¿no? Como que nos genera esta emoción de orgullo, de saber que lo que estoy disfrutando ahora, que lo que estoy viviendo ahora, pues nuestros ancestros tuvieron algo que ver. Claro. Y nos arraiga con la tierra, nos arraiga con decir, oye, esto que tenemos hoy fue forjado gracias a la comunidad que existía en ese momento, forjado gracias a las decisiones que se tomaron en ese momento, forjado en este caso, yo lo quisiera ver así, a la lealtad que tuvo Manuel Z. Gómez con don Benito Juárez. O sea, habla de valores. Habla de valores, habla de que se hicieron amigos, de que coincidían en un ideal, y la historia hubiera sido otra si estando en casa de don Manuel Z. Gómez llega Vidaurri y don Manuel Z. Gómez hubiese estado aliado con Vidaurri. Es un honor que estés aquí con nosotros en Ancestros, y además hablar de él. Es un gran honor porque, como dices tú, es una persona que no se ha reconocido como debe de ser, con ese honor que necesita su labor que hizo, todo lo que de alguna manera él formó parte de lo que dices, de el México que es ahora, porque pudo haber sido otra historia, pero son claves lo que él hizo para lo que es ahora México y Nuevo León también, definitivamente. Y pues en honor a ellos, en honor a mi abuelo, en honor al bisabuelo de mi abuelo, yo quiero rescatar este nombre, ponerlo en la historia de Nuevo León. Yo quiero rescatar este nombre como un personaje ilustre que habla del trabajo, habla del compromiso y habla de la lealtad que yo digo tenemos los nuevoleoneses, y lo veo reflejado en esta historia que mi abuelo Rodolfo Arroyo Llano trae a colación en este libro, y que pues se trata de compartirlo y sentirnos orgullosos de nuestras raíces, ¿no? Este libro ya no se editó. Fíjate que este libro solamente se hizo una sola edición, un solo tiraje, que lo pagó mi abuelo, en 1976. Es probable que te puedas encontrar algunas copias por ahí, no sé, hay que buscar reimprimirlo, no sé si se pueda, voy a preguntar a ver qué se puede hacer para reimprimirlo, porque sí te puedo decir que el libro está escrito de una manera muy afable, muy agradable. Qué interesante, pues muchas gracias, Ania. Creo que ha sido una de las intervenciones más interesantes que hemos tenido aquí en Ancestros, y pues muchas gracias, te agradecemos mucho, y pues qué honor hablar del abuelo. Del bisabuelo de mi abuelo, don Manuel Z. Gómez, gobernador y comandante militar de Nuevo León durante la intervención francesa. Gran amigo de don Benito Juárez, y que, pues, si no ha sido por él, por la lealtad que él tuvo con Benito Juárez, yo digo, la historia tal vez hubiera sido diferente para Benito Juárez y para nuestro país. Okay, muchas gracias, Ania, por habernos acompañado. Es un honor que estuviste con nosotros. ¿Alguna otra cosa? Gracias a ti, gracias por estar compartiendo esta información a través de tu canal, es valiosísimo, y pues amigos, no se la pierdan, recomienden este canal. Muchas gracias, y en el siguiente programa vamos a hablar de Alfredo Ignacio Peña y Pérez Plazola, que es un genealogista muy distinguido en México, y que también me gustaría que conocieran su trabajo. Gracias. Esas manos que sostienen son los ancestros, esas huellas que el tiempo guardó son los ancestros, esos mensajes escritos en la historia